En lo profundo del sur de Estados Unidos, donde los campos de algodón se extendían como un océano blanco bajo el sol abrasador, la esclavitud era la base de la fortuna de los grandes terratenientes. En 1841, en Luisiana, la brutalidad contra los esclavos había llegado a un punto inimaginable. La vida de un hombre llamado Abel se convertiría en un testimonio de dolor, violencia y desesperación, y él rompería el silencio impuesto a su gente de una manera sangrienta y aterradora. Muchos esclavos de esa época habían nacido ya en cadenas, pero otros, como Abel, llevaban en su memoria los ecos de las tradiciones africanas, susurros prohibidos que se transmitían en secreto. Su cuerpo estaba marcado por el látigo, y su espíritu, endurecido por la humillación, guardaba una rabia que no podía extinguirse. Su amo era un hombre tan cruel que hasta sus propios familiares le temían. Los gritos de dolor eran parte del día a día, y el silencio obligado era la única forma de sobrevivir. Abel había sufrido castigos desde muy joven. Sus recuerdos de la infancia no eran de juegos, sino de jornadas interminables, hambre y las cicatrices frescas de las correas en su piel. Era común que los amos castigaran por cualquier cosa, incluso por una simple mirada. Abel aprendió a ocultar sus emociones, pero dentro de él crecía un odio profundo, una llama que terminaría por consumirlo y arrastrar consigo a quienes lo habían condenado a esa vida. En esos años, Luisiana era un lugar donde el tráfico de esclavos era brutal y eficiente. Familias enteras eran separadas sin piedad, madres arrancadas de sus hijos, esposos vendidos a diferentes plantaciones, y los ancianos, descartados como animales inútiles. Este era el mundo que Abel conocía. La única certeza que tenía era que no había esperanza bajo el látigo. Pero su historia sería diferente. No huiría a los pantanos, ni buscaría el ferrocarril subterráneo. Abel eligió otro camino, la venganza directa y brutal contra quienes lo habían convertido en una sombra de hombre. En la plantación, los esclavos susurraban de noche sobre la violencia en la región, sobre rebeliones sofocadas y castigos públicos. Cada historia era un recordatorio de lo peligroso que era desafiar el sistema. Pero Abel no parecía tener miedo. Trabajaba en silencio, sin levantar sospechas. En su mente, sin que nadie lo supiera, estaba planeando algo que marcaría la plantación con un horror inolvidable. El amo de Abel era un hombre arrogante, convencido de su poder absoluto. Se sentía intocable, protegido por la ley y por la idea de que los esclavos eran seres inferiores. Su arrogancia lo llevó a subestimar a Abel. La relación entre ellos era especialmente cruel. Para Abel, cada insulto, cada latigazo, se acumulaba como una piedra en un muro de rencor. El punto de quiebre llegó en 1841. En una cosecha especialmente difícil, los castigos se endurecieron. Se dice que a Abel lo azotaron tan fuerte que apenas podía tenerse en pie, solo por haber dejado caer una herramienta. Esa humillación pública fue el último golpe. En silencio, Abel decidió que era hora de que su amo pagara, y con él, toda la red familiar que lo apoyaba. Lo que sucedió después estremeció a toda la región. En un arranque de furia calculada, Abel eligió un símbolo aterrador para su venganza: las lenguas. Para él, eran el arma más cruel de sus verdugos. Con ellas lo insultaban, lo humillaban y lo condenaban al silencio. Cortarlas no era solo un acto de violencia, sino un gesto con un significado profundo: silenciar para siempre a quienes lo habían silenciado. Una noche, cuando solo se oía el canto de los grillos, Abel se deslizó hacia la casa principal. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche sería recordada como el inicio de una de las historias más macabras de la esclavitud de Luisiana. La casa principal era imponente, con columnas que buscaban reflejar el poder del amo. Para los esclavos, ese lugar no era sagrado, era temido. Era el sitio donde se daban los castigos, donde se decidía su destino y donde la voz del amo era la ley. Esa noche, sin embargo, Abel cruzó ese umbral prohibido.
Con pasos sigilosos, llevaba un cuchillo rudimentario escondido en su ropa y una decisión inquebrantable de hacer justicia por su propia mano. El silencio de la madrugada envolvía el ambiente. Los esclavos dormían en sus barracones, sin sospechar que uno de los suyos estaba a punto de transformar su horror cotidiano en una pesadilla aún más grande. Abel se movía con una calma inquietante. Había esperado este momento con frialdad, aguardando la ocasión perfecta para que la oscuridad y la confianza del amo se unieran a su favor. Dentro de la casa, el aire olía a velas y madera vieja. Cada crujido del piso bajo sus pies parecía amplificar la tensión, pero él no dudó. Primero, encontró al amo, que dormía plácidamente, sin imaginar que su poder absoluto estaba a punto de desmoronarse. Abel se acercó con una precisión casi ceremonial. Su respiración era profunda y firme. Con un solo movimiento, sujetó al hombre, que apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. El cuchillo brilló bajo la tenue luz de la luna. En cuestión de segundos, un grito ahogado se convirtió en el último sonido del amo. Su lengua fue cortada, transformando su voz de mando en un torrente de sangre y silencio. El caos se desató de inmediato. La familia, despertada por los ruidos, corrió a la habitación. Lo que encontraron fue una escena de horror indescriptible. El amo forcejeando, desangrándose, incapaz de hablar. Abel, con una mirada enloquecida y los músculos tensos, no dudó en atacar a los demás. Una tras otra, las lenguas de quienes intentaban gritar fueron cortadas. Cada corte no era solo una herida, sino un acto simbólico. Arrancaba el poder de la voz, el mismo poder que había condenado a generaciones de esclavos al silencio forzado. Los gritos se convirtieron en chillidos guturales, en ruidos deformes. La casa se llenó de sangre, de gemidos, de un pánico que lo desbordaba todo. Algunos intentaron defenderse, pero el furor de Abel lo superó. En ese instante, él dejó de ser un simple esclavo y se convirtió en la encarnación de todas las humillaciones y dolores acumulados por siglos. Abel, con la cara manchada de sangre, se mantuvo firme, observando cómo aquellos que antes dictaban su destino, ahora se retorcían impotentes. Para él, era una justicia que nunca había encontrado. Pero la violencia no tardó en extenderse más allá de la casa. Los gritos, aunque desfigurados, llegaron a los barracones de los esclavos. La noticia se propagó rápidamente. Algunos, paralizados por el miedo, se quedaron escondidos. Otros sintieron una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez, alguien había osado atacar al amo. El amanecer encontró la plantación en un silencio inquietante. La noticia del ataque de Abel se extendió rápidamente. Lo que había hecho era demasiado atroz para ser ignorado. Cortar las lenguas de su amo y de su familia no solo desafiaba la autoridad, sino el orden social entero. Un castigo ejemplar era inminente. Los cazadores de esclavos y las patrullas comenzaron a moverse. Abel se convirtió en el enemigo público número 1. La brutalidad de su acto aterrorizó a los blancos, pero, al mismo tiempo, inspiró conversaciones secretas entre los esclavos. Algunos lo veían como un demonio desatado por la rabia, otros como un héroe que había tenido el valor de devolver, aunque fuera por un instante, el terror que ellos vivían a diario. El rastro de Abel, sin embargo, no desapareció de inmediato. Después de la masacre, Abel huyó hacia los pantanos cercanos. Estos lugares, peligrosos y solitarios, eran el único refugio para los esclavos que escapaban. Abel conocía bien los caminos ocultos y se internó en la maleza, como un fantasma. Ahí, entre caimanes y mosquitos, comenzó la parte más incierta de su historia. Una huida desesperada. Los días siguientes la búsqueda no paró. Hombres armados recorrían cada rincón de los pantanos, decididos a encontrarlo. La tensión crecía en los pueblos cercanos. Unos querían que lo encontraran vivo para torturarlo públicamente. Otros, que lo mataran sin pensarlo 2 veces.
La historia de su crimen se había convertido en una sombra que recorría Luisiana, un recordatorio de que hasta el sistema más rígido podía romperse con la furia de un solo hombre. Los pantanos eran un mundo aparte, un laberinto de aguas oscuras y árboles retorcidos que, para los esclavos, eran un respiro, un escondite donde la ley de los amos no tenía poder. Algunos de los que escapaban se refugiaban en pequeñas comunidades secretas, llamadas marronaces. Después de su venganza, Abel encontró en ese lugar salvaje su única posibilidad de seguir con vida. Sabía que la furia de los blancos lo perseguiría hasta el final de sus días, pero también entendía que ya no tenía nada más que perder. Su cuerpo estaba exhausto y cubierto de heridas. La sangre seca aún manchaba sus manos, y el recuerdo de los gritos guturales de sus víctimas resonaba en su cabeza sin parar. En los pantanos, cada paso era una lucha contra la humedad, el hambre y los peligros de la naturaleza. A pesar de todo, Abel se movía con una determinación inquebrantable, como si el odio que le impulsó a actuar ahora lo mantuviera vivo en ese lugar hostil. Las patrullas de cazadores, con perros rastreadores, no tardaron en seguir su camino. Sus huellas en el barro eran frescas y la recompensa que se ofrecía por su captura era tan alta que atraía a hombres dispuestos a todo. Los periódicos de la zona empezaron a publicar la historia, describiendo a Abel como un monstruo, un salvaje sin control. La prensa lo deshumanizó por completo, borrando las razones que lo llevaron a actuar así, y lo retrató como una bestia empujada por la desesperación. Mientras tanto, los esclavos de otras plantaciones se pasaban la historia en susurros. Algunos temblaban de miedo a pensar en el castigo que requería sobre todos ellos por las acciones de Abel, pero otros veían en su acto un destello de resistencia. La imagen de un esclavo que había silenciado a su amo se convirtió en un símbolo, una chispa de rebeldía que recordaba que, incluso en la oscuridad más profunda, el poder se podía desafiar. Abel, en su huida, se adentró más en los pantanos. Ahí, encontró rastros de otros fugitivos, restos de fogatas, chozas escondidas y senderos casi invisibles. Entendió que no estaba solo en ese lugar salvaje y que, tarde o temprano, se encontraría con una de esas comunidades. Para ellos, Abel no sería visto como un monstruo, sino como un compañero de lucha. La cacería se intensificaba. Los perros rastreadores olfateaban cada rincón y los cazadores avanzaban con sus armas listas. La recompensa por Abel creció tanto que su captura se convirtió en una obsesión. Las autoridades querían exhibirlo como un trofeo, un recordatorio sangriento de lo que le pasaba a quien se atrevía a desafiar el sistema. Pero Abel conocía los pantanos mejor que los hombres blancos. Había trabajado en esas tierras, y ahora usaba ese conocimiento como su escudo. Los días se convirtieron en semanas. El hambre lo debilitó, obligándolo a cazar pequeños animales y comer raíces. Sus noches eran ruidosas por los mosquitos y los caimanes. Dormía poco, siempre alerta. La paranoia lo consumía. Cada crujido de ramas o ladrido lejano lo hacía creer que la patrulla estaba cerca. Y a pesar de todo, Abel resistía. Impulsado por una mezcla de instinto de supervivencia y una extraña sensación de triunfo, él sabía que, aunque lo atraparan, la victoria de haber roto el símbolo de poder de su amo jamás podría borrarse. Finalmente, un grupo de cazadores logró seguir sus pasos hasta una zona pantanosa. Allí lo rodearon con antorchas y perros que ladraban sin parar. Abel, agotado y sin fuerzas, entendió que la confrontación era inevitable. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con el mismo fuego de aquella noche. No iba a rendirse. Con el cuchillo aún en su mano, se lanzó contra los hombres que intentaban atraparlo, desatando una pelea feroz. El barro, la oscuridad y los ladridos convirtieron el lugar en un caos. Abel peleaba como si cada golpe fuera el último, como si su vida entera se resumiera en esos instantes. Logró herir a varios, pero la superioridad numérica era implacable. Lo redujeron a golpes y cadenas, dejándolo sangrando y semi-inconsciente.
Sus captores, conscientes de la magnitud de su crimen, no lo mataron ahí mismo. Sabían que su destino debía ser un ejemplo, un castigo que sirviera como espectáculo público. Arrastrado y encadenado, Abel fue llevado de regreso a la civilización. Su nombre ya era sinónimo de terror y su figura, el reflejo de lo que los esclavistas más temían, la rebelión que nacía del odio acumulado. El regreso de Abel en cadenas fue celebrado por los amos como una gran victoria. Lo exhibieron como un animal, un trofeo para aterrorizar a los esclavos que aún soñaban con la libertad. Pero en el rostro de Abel no había derrota. Sus labios, partidos y ensangrentados, mantenían una expresión desafiante. Él sabía que lo que venía sería horrible, pero también sabía que su acto ya había dejado una cicatriz imposible de borrar en la memoria de todos. Los esclavos lo recordarían en secreto y los amos jamás olvidarían que, incluso bajo el yugo más feroz, la venganza podía estallar de la forma más implacable. El juicio contra Abel fue rápido y brutal, como era de esperar en una sociedad que no veía a los esclavos como personas. No hubo abogados ni testigos que lo defendieran. Todo el proceso fue una farsa para confirmar lo que ya estaba decidido. Abel debía morir de la manera más dolorosa y ejemplar posible. Para los dueños de las plantaciones, su crimen era más que un simple asesinato. Era un desafío al sistema entero, al orden social y económico que sostenía la esclavitud. Por eso, su castigo tenía que ser una advertencia para todos los que pudieran pensar en rebelarse. La ejecución se organizó como un espectáculo público. Decenas de personas se reunieron en la plaza. Había curiosidad, morbo y sed de venganza en cada mirada. La familia del amo, aun con las marcas de lo ocurrido, estaba ahí para presenciar la muerte del hombre que había destrozado su poder y su orgullo. Los esclavos, obligados a asistir, fueron alineados bajo vigilancia armada. Los amos querían que vieran con sus propios ojos lo que le ocurría a quien se atrevía a levantar la mano contra la autoridad blanca. Abel fue llevado al centro de la plaza, encadenado, con su cuerpo cubierto de heridas. Habían intentado quebrar su espíritu, pero sus ojos seguían ardiendo con un fuego que no se apagaba. La multitud lo insultaba y lo escupía. Sin embargo, entre los esclavos, algunos lo miraban con una mezcla de miedo y admiración. Ese hombre había hecho lo que muchos solo habían soñado en silencio. El verdugo anunció la sentencia. Abel sería torturado públicamente antes de morir. Lo ataron a un poste y los castigos empezaron. Fue azotado hasta que su piel se abrió y luego quemado con hierros al rojo vivo. Sus gritos se mezclaban con los gritos de la gente y los silenciosos lamentos de los esclavos. Querían destrozar su cuerpo, pero también el espíritu de todos los que lo veían. Cuando su vida comenzaba a extinguirse, Abel levantó la cabeza con las últimas fuerzas que le quedaban. Sus labios murmuraron palabras casi inaudibles, pero quienes estaban cerca aseguraron que hablaba de libertad, de venganza, de un futuro donde los esclavos no serían esclavos para siempre. Poco después, su cuerpo cayó inerte, consumido por el tormento. La multitud celebró, convencida de que el orden había sido restaurado. Pero lo que los amos no entendieron fue que la muerte de Abel no borró su historia. Al contrario, la convirtió en leyenda. Entre los esclavos, su nombre se transmitió en susurros, en canciones secretas, en relatos nocturnos alrededor del fuego. Lo recordaba no como a un criminal, sino como a un hombre que se atrevió a devolver, aunque fuera con una violencia terrible, parte del sufrimiento que habían aguantado por generaciones. La imagen de las lenguas cortadas se convirtió en un símbolo poderoso. El silencio forzado de siglos había sido respondido con un silencio impuesto a los opresores. Con el paso de los años, su historia se convirtió en un recordatorio incómodo de que, incluso dentro del sistema más cruel, existían grietas por donde podía brotar la resistencia. Los esclavistas querían que su memoria se borrara, pero no lo lograron. La figura de Abel quedó grabada como un espectro en la memoria de Luisiana,
un fantasma que representaba la furia contenida de los esclavos y el miedo de los amos. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Abel nos obliga a reflexionar. Nos habla no solo de un acto de violencia brutal, sino de la desesperación que provoca la opresión. Nos fuerza a pensar sobre el precio del silencio y sobre la capacidad del ser humano para resistir, incluso en las condiciones más inhumanas. Si esta historia te impactó, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Abel fue un monstruo consumido por la rabia o un símbolo de resistencia que se negó a aceptar la sumisión eterna? Tu opinión es muy importante para nosotros. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para que sigamos trayendo relatos que nos hagan reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente.